Después de la Primera Guerra Mundial, Europa no solo redibujó sus mapas, también intentó reinventar las reglas del juego político con nuevas constituciones. Fue una época, la verdad, de una creatividad jurídica y política bastante asombrosa. Así es, un periodo fascinante, la verdad. Hoy, pues, nos vamos a adentrar un poco en esas transformaciones constitucionales del periodo de entreguerras. Ajá. Nos apoyaremos en el análisis académico de Javier Corcuera Atienza para explorar las ideas clave que dieron forma a esos textos y por qué, bueno, a pesar de su ambición, muchos tuvieron dificultades para perdurar. Vale, la idea entonces es entender esas grandes corrientes. La democratización, los derechos sociales, ese intento de racionalizar el poder. Exacto. Y ver los desafíos que enfrentaron, fijándonos sobre todo en ejemplos como la Constitución de Weimar o la española de 1931, ¿no? Justo. Y un punto de partida crucial tras 1918 fue el cambio de percepción. La Constitución ya no era solo un documento de intenciones, digamos. Claro. Pasó a ser la norma jurídica suprema, directamente aplicable. Entiendo el cambio de mentalidad, pero ¿qué consecuencias prácticas tuvo eso? Esa nueva visión de la Constitución como norma suprema. Pues principalmente dos. Por un lado, hizo mucho más difícil reformar la Constitución, le dio más rigidez Ya. y, muy importante, impulsó la creación de mecanismos para controlar que las leyes ordinarias la respetaran. Ah, el control de constitucionalidad. Eso es. Aquí la influencia del jurista austríaco Kelsen y su modelo de tribunales constitucionales fue, vamos, determinante. Y en paralelo a esta mayor fuerza normativa, hubo un fuerte impulso democrático, ¿cierto? Pienso en el sufragio universal, Sí. que se extendió a las mujeres en Alemania, Austria, o los sistemas electorales proporcionales. Justamente, era una reacción directa a los déficits democráticos anteriores, a menudo además con un protagonismo notable de fuerzas políticas de izquierdas. Claro. La Constitución de Weimar, por ejemplo, fue pionera al incluir mecanismos de democracia directa como el referéndum o la iniciativa popular. Y uno de los puntos clave y bastante novedoso para la época fue la incorporación de derechos sociales, económicos y culturales. Eso sí que marcó una diferencia. Sin lugar a dudas. La Constitución alemana de Weimar de 1919 es el gran referente en esto. Buscó un equilibrio, bueno, muy complejo entre mantener un orden burgués e introducir reformas sociales de calado. Ajá. Quizás lo más llamativo fue cómo redefinió el derecho de propiedad. El famoso artículo 153. La propiedad obliga. Su uso debe servir igualmente al interés general. Un concepto muy distinto al liberalismo más puro, ¿verdad? Totalmente. Se introduce la idea de la función social de la propiedad, limitando su carácter absoluto. Ya. Además, Weimar consagró la protección del trabajo, la seguridad social, reconoció a sindicatos, consejos obreros y abrió la puerta a una mayor intervención del Estado en la economía. También se habla mucho del intento de crear un parlamentarismo racionalizado, ese término de Mirki Negutsevich. ¿Cómo intentaron plasmar eso en la práctica? Pues la idea era regular muy minuciosamente en la propia Constitución las relaciones entre Parlamento y Gobierno, los votos de confianza, las mociones de censura. Vale. Se pretendía, digamos, someter la vida política a normas jurídicas muy precisas, buscando estabilidad. Entiendo. Inicialmente, por una cierta desconfianza hacia el Ejecutivo, tras las guerras y revoluciones, se tendió a primar al Legislativo. Sin embargo, es un hecho que muchas de estas constituciones y sistemas democráticos tan racionalizados, pues no duraron mucho. ¿Cuáles fueron las razones principales de esos fracasos? Pues es una combinación de factores, la verdad. A menudo faltaba lo que se ha llamado un espíritu constitucional, o sea, una cultura democrática sólida y compartida. Claro. A esto se sumaron crisis económicas brutales, una polarización política extrema, la debilidad de los partidos tradicionales. Y también surgieron críticas, como las de Carl Schmitt, que señalaban un posible exceso de formalismo jurídico, como si las normas por sí solas pudieran contener fuerzas políticas desbocadas. Me viene a la mente la metáfora esa del sismógrafo de Burdeos. Las constituciones podían registrar los pequeños temblores, pero los grandes terremotos políticos las superaban. Es una buena imagen, sí. Esa detallada racionalización jurídica resultó insuficiente frente a tensiones tan profundas. Ya. De hecho, la tendencia en muchos países durante los años 30 fue la contraria, reforzar al Ejecutivo, lo que en varios casos pues, derivó en regímenes autoritarios. Polonia, Austria, Yugoslavia. ¿Y cómo encaja la Constitución española de 1931 en todo este contexto europeo? Pues encaja claramente.
Pertenece a esta oleada de constitucionalismo de entreguerras. La influencia de Weimar y de la doctrina alemana es, vamos, innegable. Ajá. Adoptó muchos elementos considerados modernos: el Estado integral como fórmula para el tema territorial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el laicismo, derechos sociales, la propiedad definida por su función social. Intentó usar estas nuevas herramientas constitucionales para abordar los grandes problemas históricos de España: la cuestión religiosa, la reforma agraria, las autonomías. Precisamente. Pero, al igual que otras democracias europeas de la época, la Segunda República Española y su Constitución, bueno, sucumbieron a las enormes presiones y conflictos internos, sociales y políticos, Claro. que además se vieron exacerbados por el contexto internacional. El análisis de Corcuera sugiere que el fracaso no se debió tanto a defectos técnicos del texto constitucional, sino más bien a la incapacidad del sistema político y social para gestionar esos conflictos. En resumen, el periodo de entreguerras fue un auténtico laboratorio constitucional. Hubo un intento muy ambicioso de codificar la democracia y los derechos sociales. Sí, pero también demostró la difícil y a veces trágica relación entre el diseño legal, por muy sofisticado que sea, y las turbulentas realidades políticas y sociales. Ya. La supervivencia de una constitución depende tanto de la calidad de su texto como del contexto y, sobre todo, de la cultura política que la acogen. Y para dejar una última idea sobre la mesa, el propio estudio menciona esa distinción que hacía Carl Schmitt entre decisiones políticas fundamentales y meros compromisos dilatorios dentro de una constitución. Ajá. ¿Hasta qué punto el intento de aplazar o, digamos, disimular conflictos fundamentales mediante fórmulas de compromiso, en lugar de afrontarlos con decisiones claras, puede minar desde el principio la viabilidad de una constitución, por muy avanzada que parezca técnicamente? Una pregunta que yo creo sigue resonando